Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Uno de los focos de este cierre del mercado de traspasos, de este último mes en el que los equipos NBA pueden realizar movimientos en la temporada 2024-2025, está sin ninguna duda sobre Los Ángeles Lakers, como no podía ser de otra manera. Uno de los equipos más seguidos de toda la NBA, estén como estén. Incluso hay veces que estando mal se genera mucha más conversación en torno a ellos. Recordemos, si no, la primera temporada de Russell Westbrook en el equipo de Hollywood. Pues bien, ahora la situación es diferente, aunque todavía siguen arrastrando los estragos que produjo ese movimiento en la franquicia, tanto en términos salariales como sobre todo en activos perdidos. Y Sergio Rabinal, lo cierto es que el dibujo de los Lakers yo creo que nunca se ha llegado a recuperar desde ese movimiento de Westbrook, desde la apuesta que hicieron, recordemos, después de que fuesen campeones, ¿no? Porque tuvieron ese año con Marc Gasol, con Dennis Schroeder, donde LeBron James y Anthony Davis estuvieron lesionados y no pudimos comprobar verdaderamente lo que hubiese conseguido ese equipo, pero después ya el traspaso de Russell Westbrook, que por supuesto tiene otras partes, ¿no? Como un verano en general que fue malo en cuanto a fichajes y una planificación que no funcionó, pero el traspaso de Westbrook, por lo grande que fue, ha condicionado en exceso a los Lakers, que a día de hoy, encarando ya el finalísimo de la carrera de LeBron James, no me da la sensación, y te lanzo ya una pregunta muy potente nada más empezar, no me da la sensación de que tengan ni los activos ni el tiempo necesarios para volver a ser candidatos antes de que LeBron se retire. Buenas, Nacho. Lo primero, estoy en desacuerdo y creo que por ser un poco firme con lo que dije al principio de temporada, que me parecía que una de las reacciones que podríamos ver una final Celtics-Lakers a final de curso, valga la redundancia, porque yo creo que sí. O sea, es que este equipo no me ha dejado tan malas sensaciones como muchas creen, y aunque sí que es cierto que, y tú lo has dicho más de una ocasión, que el problema no era D'Angelo Russell, que eran otros problemas, que lo que venías planteando, que la construcción de la plantilla es la que es. Y si ya la semana pasada terminamos el programa hablando de Russell Westbrook, que me han caído bastantes palos por criticar a Westbrook, cuando históricamente he sido yo quien ha defendido a Westbrook y tú quien le ha pegado. Sí. Y muy curioso cómo cambian las tornas. Pero yo creo que sí que están a un movimiento, sobre todo solamente un movimiento, de terminar de rematar este equipo. Porque el nivel que hemos visto de LeBron James es muy bueno. Anthony Davis yo creo que está a un fantástico rendimiento ofensivo y defensivo. Luego hay cuestiones que no terminan de casar, pero porque creo que no está rematada la plantilla. Aunque sí que estoy de acuerdo que ahora mismo, más allá de que lleven unos cuantos días sin jugar por lo que está pasando en California, no estamos viendo todavía la mejor versión de estos Lakers, o todavía están siendo demasiado inconsistentes. Sí, para mí esa es un poco quizás la clave, ¿no? Porque realmente la temporada de los Lakers no está siendo mala en términos de dónde están en la clasificación, de cómo están rindiendo. Sobre todo también, si miramos la plantilla, que lleva con carencias desde el día 1, bueno, es que llevan toda la temporada sin suplentes interiores, ¿no? Con jugadores que han estado fuera por lesión. También saldrán algunos de esos nombres ahora. Y es cierto que quizás ha sido bastante montaña rusa, pero que no van tan mal en la clasificación. Yo estoy de acuerdo contigo con que con un buen traspaso de estos Lakers les pondrían una buena posición. La cuestión es si van a poder cerrar ese movimiento. Podemos comentar, si te parece un poco así para ir abriendo boca, ¿qué jugadores, digamos, son los que más papeletas tienen para salir traspasados, tanto por pobre rendimiento como por contrato? Y luego, por supuesto, las rondas que tienen, los picks que pueden traspasar los Lakers, porque en muchas ocasiones vemos que el aficionado de un equipo pues se deja llevar, ¿no? Y propone a lo mejor objetivos demasiado irreales, que si luego miras las rondas de draft de un equipo dices, oye, es que a lo mejor estás apuntando demasiado alto. Por supuesto, y más en el caso de los Lakers, que sabemos que es el equipo más seguido de largo de toda la NBA. Yo me he apuntado aquí 5 nombres que creo que pueden ser traspasables. Luego ya sabemos que los contratos por el mínimo siempre pueden acabar entrando dentro de la operación, pero como que los dejamos un poco fuera de la ecuación. El primero que he puesto es Rui Hachimura, que cobra 17 millones, tiene contrato hasta el año 2026, está haciéndolo bastante bien, pero creo que podían exigirle un poquito más, o podría ser un poco lo que decimos, un poco más consistente. Luego Austin Reeves, que cobra 12,9, que es un muy buen contrato, tiene hasta 2027 vínculo, que algunos fans de los Lakers van a llevarse las manos a la cabeza, pero creo que... Se te van a tirar encima, Sergio. Se me van a tirar encima, pero creo que... Reeves. No, o sea, es el segundo nombre también por una cuestión de orden salarial, no por gusto. Pero creo que si hay un momento en donde puedes traspasar a Austin Reeves es cuando su valor está alto. E imagínate que se te presenta una buena oportunidad de mercado. Ahí es donde tienes que tomar una decisión. A mí me gusta mucho Austin Reeves desde el primer momento, pero
esto es una cuestión casi más económica. Luego ya entramos en los Gabe Vincent, 11 millones, contrato hasta 2026. Jared Vanderbilt, 10,7 millones, que ha estado muchas veces lesionado, contrato hasta 2027. Y aquí te he añadido Max Christie, que hasta el día 15 no puede ser traspasado, cobra 7,1 millones y tiene vínculo hasta 2028. Luego ya lo que decía, los Jackson Hayes, los Christian Wood, Cam Reddish, o sea, jugadores que no van a marcarte la diferencia y nadie va a perder la cabeza por tratar de hacerse con ellos. Pero ¿qué rondas tienen, Nacho? Porque esto también es una cuestión importante por lo que hemos dicho muchas veces, la regla TD Stepping que impide que traspases rondas de años consecutivos. Sí, y claro, sabemos además que los Lakers han dado bastantes. Tenemos que recordar que también han movilizado segundas rondas, ¿no? Que es un activo hoy en día también valioso en la NBA, que te permite hacerte con buenos jugadores de complementos. Y los Lakers, pues por ejemplo, en su día dieron 3 por Rui Hachimura. Hemos visto también Dorian Finney-Smith su traspaso. También han metido en el de... Dennis Schroeder costó también 3 segundas rondas. Entonces es un precio que... unas rondas que, aunque aparentemente sirvan de poco, sí que permiten a este tipo de equipos adquirir jugadores interesantes. Y de momento los Lakers solo tienen 2 segundas rondas que pueden mover. Además las 2 son de este 2025, de la segunda propia, la segunda de Lakers y la segunda de los Clippers. Yo entiendo que al menos una de estas 2 segundas rondas la veremos salir en este deadline. Luego tienen su primera ronda de 2029. Tienen también la primera ronda de 2030. Y pueden enviar derechos de intercambio, es decir, intercambiar sus primeras rondas del 2026 y del 2028. Así que ese es un poco, digamos, los activos que pueden mover Los Ángeles Lakers en este deadline. Pero claro, Sergio, importante, tú lo remarcabas, no puedes traspasar rondas en años consecutivos. Es decir, si mueven la de 2029, no pueden mover la del 2030 y viceversa. Claro, y además otra cuestión que ya estamos haciendo como un repaso general para luego ya entrar en materia. Los Lakers están, y lo hemos dicho en muchos programas, dentro del segundo límite del impuesto de lujo. Están con 186,4 millones en esta temporada. ¿Qué significa esto? Que parece muy complicado. Pues que no pueden realizar traspasos enviando más dinero del que reciben pues bueno, luego otras cuestiones que son relativas más bien a la agencia libre, excepciones de traspaso y demás, pero tienen que igualar, tienen que machear todos los salarios al centavo de lo que envíen en un traspaso, lo cual hace muy complicado. E imaginemos que quieren hacer un intercambio con los Phoenix Suns o con otro equipo que esté también ese segundo apron. Van a tener los otros también esa limitación, por tanto complica muchísimo cualquier tipo de operación, lo cual me sorprendió que realizasen tan pronto un acuerdo por Dorian Finney-Smith. No sé si te pasó lo mismo, que nos pilló un poco fuera de guión que se produjese eso tan pronto en la temporada. Sí, es cierto que es un traspaso también llamativo porque, quieras o no, al mover a D'Angelo Russell, que aunque no tiene valor deportivo porque no lo tiene valor porque es un jugador que termina contrato, ¿no? Y con el nuevo CBA, pues los equipos le van a dar más valor que nunca a este tipo de jugadores que terminan contrato y te permiten sacar dinero de tus libros. Entonces, es cierto que al no estar D'Angelo Russell ya en la ecuación, hay traspasos que directamente son irrealizables o muy difíciles de realizar, ¿no? Porque a Dorian Finney-Smith tú le traes también pensando en que pueda mantenerse en el equipo la próxima temporada, ¿no? Más allá de esa opción de jugador, que pueda renovar o que decidan cómo va eso. Pero sacar a D'Angelo Russell de la ecuación, Sergio, condiciona muchas cosas. Por ejemplo, uno de los nombres que más se ha vinculado a los Lakers durante los últimos años es el de Zach LaVine, que cada poco tiempo no vemos algún tuit o alguna publicación de pues los Lakers están en negociaciones por Zach LaVine. Luego nunca se termina de dar, lógicamente. Pero, por ejemplo, nos contaban el otro día en el Chicago Sun-Times que es cierto que a inicios de temporada Lakers y Bulls tuvieron negociaciones de traspaso por Zach LaVine a inicios de temporada, pero que en ese momento las piezas no encajaban. Las piezas no encajaban, ya que cada uno lo entienda como quiera. Pero sí, que por ejemplo que LeBron y Zach LaVine creo que comparten la misma agencia. Claro, o sea, en fin, pero bueno, que al final con D'Angelo Russell en la ecuación no salía el traspaso o no veían forma de poder realizarlo, y que ahora directamente sin D'Angelo Russell en la ecuación es prácticamente imposible. Entonces yo sí que tengo la sensación, y creo que es adecuada, porque los Lakers no necesitan al final meter una tercera estrella, lo que ellos necesitan es fortalecer el equipo alrededor de LeBron y Davis y añadir perfiles que siguen faltando o mejorar posiciones que faltaban. Lo decías tú con Hachimura. ¿Es buen jugador? Sí. ¿A mí desde el banquillo me gusta? Sí. ¿Es la opción ideal para ser el alero titular al lado de LeBron James? Por supuesto que no. Entonces, yo mi sensación ahora es que los Lakers se han orientado de forma definitiva a traspasos complementarios alrededor de LeBron y Davis, y que quitar a D'Angelo Russell elimina por completo
cualquier opción, que yo creo que eran muy pequeñas, de hacerse con un talento All-Star. Puede ser. También te digo que creo que el movimiento de D'Angelo Russell por Dorian Finney-Smith lo que pone es lo que dices, en la puerta de salida a Rui Hachimura, porque mucho de lo que hace Dorian Finney-Smith mucho de lo que hace Rui Hachimura ya lo hacía Dorian Finney-Smith. Por tanto, ¿para qué quieres dos jugadores que son cromos repetidos? Ya el año pasado vimos cómo estuvo muy cerca el japonés de salir intercambiado en el pasado deadline, no lo hizo finalmente porque los Lakers creo que no se movieron, no recuerdo bien, pero creo que no hicieron ninguna operación importante y ahora sí que podría darse esa situación por lo mismo. Tiene un contrato de 17 millones y junto a Vanderbilt o junto a Gabe Vincent puedes ir hasta los 27 millones de dólares en conjunto, que te ponen un nivel bastante interesante. No hay grandes jugadores, pero sí para poder hacer operaciones, bueno, para mejorar el equipo. Yo creo que sí que tienes razón en el hecho de están tratando de construir alrededor de LeBron y Davis, pero no para vamos a conseguir una tercera estrella, sino para repetir lo que realizaron en el año 2023, donde llegaron a finales de conferencia, que me parece el mejor escenario posible, más allá de que te pueda tocar unos Grizzlies que van a debutar en playoffs y que vienen en buena racha, o que te puedan tocar unos Warriors que pues no estaban en su mejor momento. Creo que ese es el tipo de escenario imaginable que puede tener Rob Pelinka en su cabeza y me parece muy interesante a seguir en lo que resta de temporada, porque están a muy poquito de terminar de romper ese nivel de inconsistencia, porque ahora mismo estamos grabando, van sextos de la conferencia oeste, 2-3 buenos o malos partidos te ponen arriba o te ponen abajo. No hay mucha diferencia entre ahora mismo, entre ser cuarto del oeste y ser un décimo, por muy extremista que pueda sonar esto. Sí, no, completamente. La realidad es esa, ¿no? Y yo creo que los Lakers al final sí que podemos ver que los dos mejores momentos que han tenido a nivel colectivo durante la era LeBron James, por supuesto uno es el título de Disney y el otro, lo decías tú, las finales del oeste. Y ahí lo que veíamos en los dos escenarios es: no tienes una tercera estrella al lado de LeBron ni Davis, sino que lo que tienes es en un equipo más defensivo y en el otro uno más orientado al ataque, con Austin Reeves y D'Angelo Russell, y con Davis de forma permanente al puesto de 5, ¿no? En el otro equipo sabíamos que estaban Howard, estaba McGee, que veíamos más minutos, incluso en playoffs, a Davis jugando en el 4, algo que a día de hoy no estamos viendo, también porque la plantilla no te permite hacer ese ajuste. Pero es evidente, ¿no?, que los Lakers tienen que ir en esa dirección, y aunque LeBron y Davis ambos han bajado, lógicamente por edad y por desgaste, siguen siendo de los mejores de la liga, ¿no? Entonces lo que te sigue faltando es el resto. Y yo te quería preguntar, Sergio, antes de meternos de lleno con traspasos, por un jugador que creo que por perfil le daría mucho a los Lakers de lo que están necesitando, que no termino de tener claro si JJ Redick tendría en su rotación por el estilo de juego que él plantea, y que tampoco sabemos ni cómo ni cuándo va a volver exactamente, aunque se supone que ya está en el tramo final, que ha estado entrenando con la G-League, se supone que incluso podría regresar esta semana, pero creo que Jared Vanderbilt sería un jugador que podría darle bastante a estos Lakers de lo que vienen necesitando. Y yo, por ejemplo, Sergio, si Vanderbilt vuelve esta semana, hay que darle calma porque lleva un año prácticamente fuera, pero si vuelve más o menos bien y en un par de semanas sigue en el equipo, que eso es importante, no sale traspasado, sí que tengo la sensación de que a corto plazo yo le metería en el quinteto titular, mandaba a Hachimura y a Christie al banco a los dos, metería a Dorian Finney-Smith y a Bando a los dos de inicio, porque creo que son el tipo de perfiles que necesitas poner al lado de Reeves, de LeBron y de Anthony Davis. A mí Jared Vanderbilt siempre me ha gustado, creo que ha sido uno de estos jugadores bastante infravalorados, pero es que me cuesta mucho verle siendo un jugador constante con ese impacto defensivo que justo necesitan los Lakers y que en su momento les impulsó, como decía antes, hasta las finales de conferencia. Tiene un contrato muy traspasable, insisto, y ha estado mucho tiempo fuera. Creo que a lo poco que quiera asentarse, o lo han movido o se cae de la rotación, porque le han adelantado Dalton Nets, que está jugando bastante bien para ser un novato, que Rui Hachimura y Dorian Finney-Smith pueden ocupar su rol dentro de lo que cabe. A mí, Jared Vanderbilt, no sé si va a terminar la temporada en Los Ángeles Lakers. Me gusta, pero creo que no es el tipo de jugador que ahora mismo puede necesitar JJ Redick para revertir la situación o para terminar de impulsar este equipo. Yo no sé qué piensas, pero para mí el principal problema que tiene ahora mismo el conjunto angelino está en el puesto de 1. No tienen un base. O sea, ahora mismo, ya no lo tenían con D'Angelo Russell, pero te podía hacer el apaño, pero es que ahora, sin él, teniendo que depender de Austin Reeves, que ha sido siempre un escolta, Gabe Vincent, que está siendo una decepción, como era lógico después del gran año que tuvo los grandes años que tuvo con Miami Heat, la realidad es que no tienes nadie que te organice el puesto de 1, más allá evidentemente de LeBron James, que es un jugador
fuera de toda norma y fuera de todo tipo de posición. Para mí por ahí tienen que ir un poquito los tiros a nivel de mercado de traspasos. Yo tengo unas cuantas ideas, pero quiero saber qué opinas o cuál crees que es el principal problema de estos Lakers, porque podemos hablar también, si quieres, del puesto de interior que hemos mencionado en otros programas. Sí, no, yo creo que el principal problema pasa porque, claro, tu principal problema antes no era el puesto de base, pero en el momento que das salida a D'Angelo Russell, te encuentras con lo que decías, ¿no? Solo está Reeves, solo está LeBron, un Vincent que decepciona y luego un Shake Milton que lo normal es que no esté en rotación. Entonces, tienes problemas ahí. Ahora, traer un base de nuevo y mover a Reeves al escolta, porque se supone que Austin Reeves para Lakers es intransferible, ¿es esa solución la que te va a permitir llegar lejos? Yo creo que la fórmula pasa por reforzar a Reeves como playmaker del equipo. Yo creo que está haciendo una buena labor y que Reeves y LeBron sí que pueden ser, digamos, esa figura de playmaking en Los Ángeles. Sí que necesitas algo para el banquillo, pero claro, es que yo veo que al final estos Lakers tienen carencias de que necesitan un base para la segunda unidad y hay que sacar sí o sí a Gabe Vincent. Necesitan un pivot sí o sí para el banquillo porque necesitan algo ahí. Y luego ya si eso, pues podrías añadir otro alero mejor. Entonces creo que estos Lakers tienen dos carencias principales, en el base de banquillo y en el pivot de banquillo que pueda acompañar a Davis. Y luego ya una siguiente necesidad que es seguir mejorando en el puesto de alero. Entonces son muchas necesidades las que son muchas, son muchas cosas las que tienen por delante los Lakers. Te voy a traer mi primera idea de traspaso, siguiendo un poco con lo que decías de que los Lakers necesitan un juego interior o alguien que pueda ayudar a Anthony Davis o que le pueda dar un descanso en algún momento concreto. No hay mucho nivel de los interiores que puedan encajar en lo que vienen necesitando los Lakers, que es a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo la verdad es que J.J. Redick está haciendo un trabajo extraordinario respecto a lo que había ocurrido con Darvin Ham y ninguna pega en ese sentido. Yo aquí te traigo un traspaso con los Portland Trail Blazers. Los Lakers recibirían a Robert Williams y a Ryan Rupert simplemente para cubrir salarios. Y enviarían a Jared Vanderbilt, a Jalen Hood Schifino, no sé muy bien si se pronuncia así, que me perdone Jalen Hood, la primera ronda de 2028 protegida, top 5, top 15, ahí dependiendo de las decisiones, y la segunda ronda que decías antes de 2025 vía Clippers. Ya sabemos que Robert Williams es un asiduo a las lesiones, que el pobre hombre ha tenido muchísimos problemas físicos a lo largo de su carrera, tanto por cuestiones de sus rodillas como porque ha tenido mala suerte. Pero la verdad es que es un jugador que, imagínate cómo encajaría junto a Anthony Davis, permitiéndole jugar definitivamente de 4 a AD, Robert Williams haciendo de matamoscas en la zona. Yo me lo imagino y yo les veo a los Lakers bien arriba. Lo que pasa es que el precio que pueden pedir los Portland Trail Blazers, que son uno de los equipos que más pueden ser vendedores en este mercado, es la gran incógnita. ¿Tú crees que lo puedes sacar sin rondas? Porque yo ahora mismo no sé, pero claro, estás hablando de un jugador que el año pasado no jugó y este acaba de volver a las canchas. No, yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que ellos sí que pueden sacar a varios, bueno, todos los jugadores que vamos a comentar. Yo tengo un par de traspasos un poco que pueden ser más difíciles, pero yo creo que ellos sí que tienen rondas para hacer esos movimientos, porque las rondas de primeras de Lakers son muy interesantes, ¿no? Ostras, tener una primera ronda del 2030, si ya no está LeBron, a saber cómo está Davis, es muy jugosa, pero claro, tampoco tengo la sensación de que haya jugadores lo suficientemente buenos como para que los Lakers pongan rondas o primeras rondas tan jugosas por jugadores que a lo mejor no les permiten ser claramente candidatos. Yo, por ejemplo, si intentase con Portland algo de decir, tengo dudas de qué activos del draft meter, intentaría ver si puedes colar a Robert Williams y a Jeremy Grant en el mismo traspaso. Muchos millones, Muchos millones, pero es cierto que te obligaría a meter a Hachimura, a Vanderbilt y a Vincent, es decir, te quedarías ya capado de cara a buscar otro base, pero es cierto que traerías primero un alero de mucho nivel como Jeremy Grant y que te sube la aportación de Hachimura, y luego un pivot que necesitas como acompañante de Davis y para suplente. Entonces, yo tengo esa sensación, Sergio, es que al final los Lakers no pueden tapar todas sus carencias, ¿no? O consiguen un alero mejor y un pivot mejor, o consiguen un alero mejor y un base mejor, o consiguen un base y un pivot, ¿no? Pero no puedes tapar todas las carencias sin quedarte con la sensación de que algo se queda cojo, o esa es mi sensación, vaya. No, con los Lakers, y dadas las restricciones salariales que tienen, es un poco el tema de la manta, o te tapas los pies o te tapas la cara, porque o desproteges el puesto de interior o te quedas sin base. O te quedas sin base, exacto. Por tanto, yo ahí no lo termino de ver. Por eso es el decir, me parecía muy interesante, ¿cuál es el orden de prioridades con estos Lakers? ¿Qué es lo más importante? ¿Creo que puede sobrevivir sin otro interior?
Yo creo que probablemente sí. ¿Puedes sobrevivir sin otro base? Lo veo más difícil. Ahí la duda es, ¿necesitas otro alero o necesitas otro base? Yo creo que necesitas antes el base y el pivot. Yo creo que sí que son dos carencias que tienes muy evidentes, ¿no? Esas son para mí las dos primeras antes que irte a por Cam Johnson, por ejemplo, ¿no? Yo creo que base y pivot son lo fundamental y Robert Williams tiene que ser uno de los nombres principales sin ninguna duda de la lista. Yo, por ejemplo, por tirarte uno que precisamente no trae ni digamos... No ocupa esas dos carencias que he dicho, no de pivot y de base, pero que vamos a ver cómo lo orientan. Yo entiendo que al que tienen que mover sí o sí es a Gabe Vincent, porque lo hablábamos, ¿no? Jared Vanderbilt es un contrato muy traspasable, pero también es cierto que no termina contrato, entonces tenemos que ver si otros equipos de la liga quieren apostar por él, llevando tanto tiempo fuera, con las dudas que te deja en ataque de cara a playoffs. Es decir, a mí me gusta mucho, pero entiendo también dudas que pueda tener otro equipo de... Oye, ¿me vas a dar a Vanderbilt como activo principal? Porque a Vincent sé que me lo como y me vas a enviar rondas por hacerlo, pero Vanderbilt no sé si es el momento ideal para darle salida, ¿no? Yo intentaría por lo menos ver un poco si puede jugar ahora y este próximo mes ver cómo evoluciona, pero te tiro uno que es de los que tengo, el que menos me convence, a ver qué te parece, pero básicamente sería enviar a Gabe Vincent junto a Jalen Hood-Schifino a cambio de Nick Richards y de Cody Martin. De esa manera tendrías un pivot para el banco y que puede jugar con Davis también, y un alero que, sin ser una maravilla, Cody Martin no está mal, y te añade otro jugador que pues aumenta el tamaño del equipo, te da otra opción que puede ir al 2-3-4, entonces, sin ser ninguna maravilla, creo que te mejoraría la rotación, te permitiría mandar sin ningún tipo de problema, incluso si quieres a Christie al banquillo, por si quieres meter a Cody Martin de inicio y tener más tamaño. Bueno, no me parecería mal. Obviamente, como digo, tendrías que meter rondas, y eso sí, este traspaso, entiendo, te obligaría luego a mover a Vanderbilt buscando un base suplente. Me gusta el tema de Nick Richards, porque creo que es uno de estos jugadores que pasan bastante por debajo del radar, y vamos a hablar bastante de los Charlotte Hornets en este programa. Cody Martin, que además ha podido al final regresar, porque la temporada pasada y la anterior había tenido bastantes problemas físicos que le habían impedido jugar con los Hornets, y está siendo creo que el único que no se ha perdido ningún partido junto con Josh Green. Me gusta la operación, creo que sería uno de estos movimientos por debajo del radar de los Lakers que a veces hacen y que sorprenden a todos cuando juntan todas las piezas, pero tengo dudas sobre si Nick Richards realmente terminaría de mejorar a Jackson Hayes y al hipotético Christian Wood si volviese de la lesión. ¿Por qué? Porque cuando vemos a este tipo de jugadores en contextos como los Hornets, los Pistons en su momento, los Wizards y tal, que vemos que hacen un 10-8, me lo invento, y 2 tapones, y dices, ostras, cuando lo veamos en un contender va a ser una pasada. Y luego, claro, ves a Jackson Hayes en los Lakers y dices, no. Pues fíjate que yo con Richards... siento que me gusta mucho Nick Richards. Sí. Yo creo que es ahora mismo para mí, si fuese los Lakers, sería mi prioridad número 1 en el puesto de pivot, y la segunda Robert Williams, también porque el resto no me convence en nada. Pero es cierto que Richards no es una locura de pivot, pero claro, hay que añadir el factor, primero, de que es un tipo joven y que tiene algo de cierto atletismo sin ser el pivot más atlético. Es un jugador al que le hemos visto que puede hacer un buen trabajo enfrentándose a Nikola Jokic, es un jugador que le puede más o menos tratar de hacer algo en el 1 para 1 al poste. Y yo, sobre todo, aquí me pasó un poco el año pasado con PJ Washington antes de que llegase a Dallas, de decir, yo a este tío lo he visto en Charlotte, y en Charlotte a mí su defensa no me ha gustado nada. De repente le meten en Dallas, en un equipo que compite, y que le dicen, oye, te vamos a exigir desde el día 1, queremos que seas protagonista, pero queremos ver tu mejor versión defensiva. Evidentemente depende mucho del jugador, de la personalidad que tenga, de muchos factores, pero sí que tengo la sensación de decir, ostras, es que a mí Jackson Hayes en los Pelicans me convencía muy poco y por eso le dejaron marcharse, y en los Lakers pues te enseña lo mismo, ¿no? Es un jugador que no termina de convencer. Pero Richards, creo que para un rol de 15, 20 minutos como mucho, porque no jugaría más, sí que es un jugador que creo que mejoraría claramente lo que tienen los Lakers. Y Sergio, fundamental, cobra 5 millones esta y la próxima temporada. Entonces, eso me parece, siendo un tipo joven y completo, me parece un aliciente muy importante. Totalmente, porque los Lakers necesitan ese tipo de contratos para seguir siendo competitivos, o al menos tener opciones de seguir mejorando a través del mercado. Me parece muy interesante esta vía, y lo que comentas de... A veces infravaloramos o sobrevaloramos este tipo de jugadores por estar en contextos poco competitivos, y ahí es donde yo creo que entra en juego un poco cada franquicia, cómo sabe valorar o qué informes maneja. Nosotros desde nuestra casa, viendo los partidos en el League Pass, poco más podemos ofrecer a nivel de insight, pero creo que sí que es importante mantener esa perspectiva abierta de decir, ojo,
igual lo cambias a este jugador de escenario y cambia completamente la película. Yo aquí traigo uno, sin ser santo de mi devoción, sin movernos tampoco de Charlotte, pero que creo que encaja un poco lo que te decía, que creo que puede que les falte a los Lakers algo más de presencia anotadora, o un jugador que sin ser una segunda o una tercera estrella te pueda hacer el apaño de a veces 16-17 puntos. Como un poco lo que decías del caso de P.J. Washington, que a veces genera la duda de si es el tercero o es el cuarto mejor jugador de Dallas, dependiendo del momento. Yo aquí te traigo, es muy sencillo el traspaso, ¿eh? Rui Hachimura, Gabe Vincent y la primera protegida de 2028 de los Lakers a cambio de Miles Bridges. Tengo un problema con este traspaso. Primero, sin ser demasiado fan del Miles Bridges jugador, no hablamos... Sí, efectivamente. Fuera claro, tema yo estoy haciendo aquí un ejercicio code. máximo de objetividad baloncestística. Sí. No me termina de convencer del todo Miles Bridges, y tengo la sensación de que quizás es un alero demasiado ofensivo sin terminar de ser súper bueno en ataque. Sí. Es que no termino de tener la sensación de que claramente me mejore a Hachimura. Yo era principalmente porque Hachimura tiene un problema, y es que tira demasiado de media distancia y que tiene demasiado tiempo el balón en las manos. Vale, la idea del traspaso es, teniendo a LeBron ya definitivamente como uno, o Austin Reeves ocupando esa posición, lo que consigues con Miles Bridges es aumentar muchísimo la producción anotadora en transición, o como una especie de falso 4, falso 5, que te puede generar muchísimos desajustes en ataque. Ahí, insisto, tendría que cambiar muchísimo el rol de Miles Bridges, no lo que estamos viendo de él en los Hornets, que está siendo un desastre a nivel ofensivo por lo que decías. Son 17,9 puntos, con un pobre 28,4% en tiros de 3, y creo que lo tengo por aquí, un 41,6% en triples. O sea, perdón, no, 28,4% en triples. O sea, no está para abrir del campo, pero creo que sí que puede ser ese slasher, ese receptor, o alguien a quien puedas dar el balón en una ventaja y te pueda ofrecer algo. Creo que es un perfil que funcionaría con LeBron, pero entiendo las dudas. Es que, insisto, las opciones de los Lakers son estas, es que no hay mucho más. Sí. No, es que no hay mucho más, ¿no? Esa es la realidad del equipo. Yo ya te digo que he cuadrado una especie de fórmula como para hacer dos movimientos, que si los Lakers hacen esos dos movimientos, te quedas inactivos, pero dices, oye, te queda una plantilla muy seria, ¿no? Y aún así podrías mover o quedarte a Jarred Vanderbilt. De hecho, uno de los traspasos sería que voy a comentar ahora, aunque entiendo que por lo último que ha salido, Utah al final no quiere mover a este jugador. Es un traspaso del que se ha hablado mucho y de los que más sentido tendría, de nuevo involucrando a Gabe Vincent, que como digo, para mí tiene que salir sí o sí en este deadline, y si no sale porque los Lakers no han encontrado la manera, es un fracaso para la gerencia, y sería a Utah Jazz, Gabe Vincent, Shake Milton. Aclaro que es un traspaso que es realizable, no me lo estoy inventando. A Utah Jazz, Gabe Vincent, Shake Milton, Jalen Hood-Schifino, Christian Wood y Jackson Hayes, junto, claro, aquí hay que ver todo el tema de las rondas, cómo quedaría cuadrado. Yo intentaría tirar la primera ronda de 2030 dándole valor y protegida al top 3 por si acaso, pero que sea una primera que vaya prácticamente desprotegida, salvo descalabre total de Lakers para el 2030. Y si esto te sirve para hacerte con Colin Sexton y Walker Kessler, a lo mejor te dicen, oye, una primera ronda se queda poco, aunque ahora en el nuevo CBA vayamos a ver pocas primeras rondas moviéndose. Bueno, en ese caso podrías enviar el derecho de intercambio de la primera ronda de 2026, ¿no? Dándole a Utah el control de dos primeras rondas de los Lakers. Y aquí estarías dando solo como jugador de rotación a Gabe Vincent, y cambiarías a Vincent por Sexton como ese jugador que pueda jugar con Reeves, que pueda servir de alternativa a Reeves, que le tienes de sexto hombre, y además tener a Walker Kessler como pivot muy barato de banquillo para la próxima temporada. Pues no me parece nada mal traspaso. O sea, me parece que es muy buena. Cuando has dicho Walker Kessler me ha cambiado completamente la cara, que me parece, lo estuve viendo el otro día contra los Phoenix Suns, me parece muy buena operación. Lo que ya no sé si Danny Ainge sería capaz de realizarlo, claro, y hacerle ese tremendo favor otra vez a los Lakers. Otra vez, importante. Otra vez, exacto, sí, exacto. Es que también esto hay que tenerlo muy en cuenta, es con qué franquicias hacen operaciones otros equipos, que muchas veces hemos visto a los Celtics hacer muchos acuerdos con Memphis, con Oklahoma, y ahí depende mucho de las relaciones que tienen entre los general managers. Hay que tener esto en cuenta. Ojo a los Utah Jazz y los Lakers, que no sería extraño que vuelvan a coincidir, pero me gustaría bastante. Además, el caso de Colin Sexton, creo que se ha mencionado en más de una ocasión que podría acabar en los Lakers, más allá del hecho de ser un jugador con un muy buen contrato. No sé muy bien hasta dónde puede llegar su carrera, no sé por dónde puede ir su perfil. Los que sí que
no termino de ver es que esté jugando bien en Utah. También es que Utah, lo que decimos, no está siendo una grandísima temporada y creo que están jugando bastante mal, incluso teniendo en cuenta el contexto del tanking. No me desagrada, aunque creo que el gran jugador de ese traspaso sería Walker Kessler. Tú imagínate a Anthony Davis y Walker Kessler juntos. Eso no lo superas en defensa. Sería una barbaridad. Claro, es que durante mucho tiempo hemos estado escuchando que Utah tenía en el mercado a Walker Kessler, algo que yo nunca he terminado de entender. Y bueno, decían ahora que por lo visto sí que no quieren darle salida, ¿no? Pero la reconstrucción de Utah sigue y sigue. Y sí que es cierto que es un jugador al que antes de la próxima temporada, a él le va a tocar renovar, ¿no? En la próxima temporada. Entonces, antes de que inicie la temporada 2025-2026, debería tener cerrada su renovación con Utah. Y evidentemente, yo entiendo que la gente de Walker Kessler le pediría mucha más pasta a unos Utah Jazz, donde se supone que es un jugador de los principales, aunque su rol luego vaya variando, que a unos Ángeles Lakers, ¿no? Porque si llega a los Lakers, el principal pivot sería Anthony Davis, y aparte, pues probablemente veríamos a Kessler desde el banquillo, seguro que veríamos muchos minutos o minutos de ellos juntos, pero evidentemente su papel sería menos protagonista, ¿no? Y probablemente de mucho rendimiento en los minutos que esté. Quizá por ahí pueden ir los tiros de intentar darle salida, ¿no? Y esa primera ronda de 2030 de Lakers puede ser muy jugosa, y lo mismo Danny Ainge dice, otra ronda de Lakers encima de 2030, a lo mejor les puede hacer mucho daño. No me parece descabellado y sí que es un movimiento. Si los Lakers cierran algo así, y me parece clave, Sergio, que en este tipo de acuerdos de los Lakers, en los que ellos entregan un gran contrato, como es el de Gabe Vincent, para hacerse con jugadores, que reciban varios jugadores sin que ellos metan otro gran contrato. Es decir, si tú en este acuerdo, que podría sustituir a los Milton, Jalen Hood-Schifino, Christian Buddy Hayes, que no valen nada más allá de ser expirings, le sustituyes por Jarred Vanderbilt, estás perdiendo la otra pieza que sí que te permitiría ir en otro traspaso a hacerte con un alero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que los Lakers no hagan acuerdos en los que coincidan varios jugadores, salvo que sea un pepino de traspaso, ¿no? Entonces sí. Exacto, me parece muy, muy interesante y muy inteligente tu reflexión desde el punto de vista del general manager, porque creo que tienen varias oportunidades de mejora estos Lakers. Puede ser ahora en el mes de febrero o puede ser en el mes de junio. Es decir, que no todas las operaciones de mejora tienen que darse ahora en este trade deadline. Es muy raro que pueda darse movimientos como lo que ocurrió en 2023. Pero yo te traigo el último y aquí voy a ponerte un pequeño asterisco, y es: este acuerdo solamente sería posible después de que Miami Heat se dé libre de Jimmy Butler, ¿vale? Imaginemos ese escenario, que tampoco me parece muy descabellado, que lo hablábamos la semana pasada. Hay opciones, es muy difícil, pero hay opciones. Y te traigo lo siguiente: es un acuerdo a 3 bandas, pero simplemente para cuadrar los números. A los Charlotte Hornets se va Josh Richardson y la segunda ronda que habíamos hablado antes de 2025 de los Clippers, que viene desde los Lakers, simplemente como opción para liberar salarios. Vale, Miami Heat se hace con Rui Hachimura y Jarred Vanderbilt. Añaden 2 4s o un 3 y un 4, como lo quieras ver, para lo que decíamos. Después de librarte de Jimmy Butler y conseguir activos, rematas la faena como general manager. Y los Lakers se hacen con Doug Gibson y con Terry Rozier para reforzar ese puesto de 1. ¿Cómo lo ves? Terry Rozier, que no está, importante, no está encajando nada bien en Miami Heat. No, por tanto, su valor ha bajado muchísimo. No me desagrada. Lo que pasa que, claro, se te puede quedar coja la rotación del alero. Es decir, es un poco el problema de todos los movimientos de Lakers, ¿no? Que necesitas un movimiento, pero ese movimiento te deja en el escenario de que necesitas luego otro movimiento, ¿no? A mí Terry Rozier no me desagrada para nada. De hecho, su traspaso a Miami, yo pensaba que iba a ser un movimiento brutal para los Heat. Es cierto que llegó ya un poco tocado con una lesión anterior, le hemos visto también lesionarse, no ha tenido continuidad, cuando la ha tenido no ha ofrecido de buen juego. Entonces es cierto que puede ser una oportunidad de mercado, una ganga para Lakers, pero tampoco termino de ver que Terry Rozier sea la mejora que necesitan, ¿no? Porque cuando hablamos de un base para los Lakers, yo pienso mucho en eso, en un perfil más secundario. Es cierto que Rozier ha perdido ya importancia, incluso en Miami le hemos visto perder el puesto de titular, pero yo tiendo más a pensar en un jugador que pueda salir y revolucionar mucho el partido con su ritmo, y creo que Terry Rozier ha perdido explosividad. Claro, pero es que eso ya lo tienes en Austin Reeves. Es que ¿para qué necesitas eso? Necesitas más un organizador. Por eso digo, a ver, Terry Rozier, con todo, sigue siendo un muy buen gestor de juego, uno de los mejores de bloqueo directo. Lo que pasa es que yo creo que no ha terminado de encajar en absoluto en Miami. Sí, no, completamente. Lo que pasa es eso, que no termino de ver... o sea, entiendo lo que dices de que Reeves al final es un escolta. Lo que pasa que en el equipo le han puesto de base, le tienen ahí ubicado y digamos, fortaleciendo su posición. Yo tengo la sensación de que si mejora lo que hay alrededor de Reeves, LeBron y Davis,
va a poder mejorar el trabajo de Reeves y de LeBron distribuyendo, porque en muchas ocasiones lo que estamos viendo, y lo decías con Hachimura, que es un jugador que está ofreciendo un buen rendimiento, que es más de media distancia y cortes que de tiro de 3, aunque pueda tirar bien, y de hecho está tirando bastante bien este año, pero claro, lo que necesitan Reeves y LeBron en el quinteto es que tengas a un Dorian Finney-Smith y a un Cameron Johnson, ¿no? Por ejemplo, que te vaya a dar más fiabilidad ocupando espacios clave de la cancha. No sé si la solución para Lakers pasa tanto por Terry Rozier, porque claro, eso implica mover a Hachimura, y yo entiendo que los Lakers solo pueden mover a Hachimura si es para hacerte con un alero superior. Yo es que no estoy. Aquí vamos a estar otra vez en desacuerdo, Maravilloso. porque es que yo de verdad yo no entiendo la manera de que algunos ven a Hachimura. O sea, antes del traspaso era malísimo y ahora que está los Lakers es buenísimo y la semana que viene volverá a ser malísimo. Me parece un jugador que ya lo tienes. Todo lo que no hace Hachimura lo hace Dorian Finney-Smith y no necesitas darle el balón para que sea importante. Y además tiene luego esos vacíos, esas lagunas a nivel defensivo que te generan problemas. Lo vimos, por ejemplo, en la serie contra los Denver Nuggets, que trataron de mil maneras de parar a Jokic poniéndole, por ejemplo, con Hachimura encima, y le pasó por todos los lados el serbio. Que no es un muy buen ejemplo porque Jokic pasa por encima de prácticamente cualquiera, pero me parece ya sintomático. Que es que el caso del alero, estaba repasando ahora el tema de los salarios que hay en general, y salvo que te quieras ir a por un Josh Green, que volvemos sobre los Charlotte Hornets, un Obi Toppin, que no creo que salga, Herb Jones, que era una buena opción, pero se nos ha lesionado de manera indefinida, yo no termino de ver qué pueda pasar. Y decías el caso de Cameron Johnson, y si quieres lo enfocamos ya por ahí, cómo pueden hacerse o cómo no pueden hacerse con Cameron Johnson, pero me parecería muy extraño, Nacho, 2 operaciones entre 2 equipos en la misma temporada. O sea, porque para haberlo hecho ya en la primera vez con Dorian Finney-Smith, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué volver 2 meses después para un acuerdo nuevo? Parecería un poco raro. De hecho, tenía sentido hacer un único movimiento, ¿no? Con Daniel Russell y Rui Hachimura, a cambio de Dorian Finney-Smith y de Cam Johnson. Es cierto que sería raro, pero claro, también Cam es una de las piezas más cotizadas de este deadline, y yo entiendo que los Nets van a apurar. Aquí sí que me parece un caso muy claro a la Michael Bridges de, oye, tenemos que aprovechar lo que decías un poco de Reeves, tenemos que aprovechar el momento de más valor del mercado de este jugador para darle salida, para intentar conseguir lo máximo por él. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay equipos que pueden superar la puja de Lakers. Es decir, si un equipo verdaderamente se quiere llevar a Cam Johnson, Cleveland, por supuesto Oklahoma con los picks, aunque los que tiene para ofrecer a corto plazo no sean tan potentes, Sacramento, si se encuentra en una posición de desesperación. Es decir, hay equipos que, o Indiana incluso también, no pueden hacer ofertas más atractivas que la de Lakers. Pero volvemos a lo mismo. Una primera ronda de Los Ángeles puede llamar mucho la atención, y creo que sí que pueden hacer el traspaso, aunque es importante marcar que no es la opción más viable para Lakers por activos y por competencia, ¿no? De nuevo, depende de cómo vayamos a ver a los rivales pujando por él. Pero relacionado con el traspaso que te decía ahora, ¿no? El de hacerte con Colin Sexton y con Walker Kessler, entregando a Vincent, a Milton, a Jude Esquifino, a Buddy Hayes, eso te dejaría todavía activos, y si haces ese movimiento, digamos, ya habrías tapado 2 de las carencias de Lakers, ¿no? Habrías metido un base para el banquillo como Colin Sexton, alternativa a Austin Reeves, y pudiendo jugar los 2 juntos, metes a Walker Kessler, y lo único que te faltaría sería mejorar la posición de Hachimura, ¿no? Y tener un alero superior para esa rotación con LeBron James en el 3 y en el 4, sabiendo que tienes a Kessler y que vas a meter a Davis en el 5. Es decir, ya la película te cambia mucho, ¿no? Y Dalton Canet y Christie que puedan estar en el perímetro. Y ahí el movimiento, bueno, y con Dorian Finney-Smith, por supuesto. Y ahí el movimiento sería entregar a Rui Hachimura y a Jared Vanderbilt, ahora ya sí los 2 contratos, en dirección a Brooklyn Nets. Podrías incluso añadir algún jugador de estos de los Nets que tienen de fondo de armario que terminan contrato para darte profundidad, pero incluso sin meterlos, con Hachimura y con Vanderbilt, y ofreciendo la otra primera ronda que no le has dado a Utah, ofreciendo la primera ronda de 2029. Bueno, claro, me estoy colando, no puedes mover rondas. No, ahí tienes que decidir, tendrías que meter un swap o tendrías que meter alguna cosilla de esas. Es complicado, claro, es la cosa es, a día de hoy. Claro, la cosa es, ¿puedes convencer a Brooklyn Nets simplemente con un swap? ¿O puedes convencer a Utah solo con un swap y dejarte la primera para Brooklyn? Bueno, todo dependerá. Es que todo esto va a depender del mercado. Porque ahora mismo Brooklyn, por ejemplo, ha conseguido recuperar buena parte de rondas de draft después de la salida después de los traspasos que tuvieron que hacer para James Harden y demás. Creo que están en buena posición para decir, oye, puede que no consiga el mejor acuerdo por Cameron Johnson, pero al menos consigo algo por él. Pero es que
Yo no veo a los Nets deshaciéndose de Cameron Johnson ahora, sino los veo en la noche del draft. Creo que en esa noche del draft, en la primera ronda, que hay equipos que tienen más margen para moverse o que tienen más claro por dónde van a ir los tiros, puede que sea ese momento. No obstante, ojalá ver a Cameron Johnson jugar en los Lakers, porque sería la respuesta a todo lo que venimos hablando durante todo este programa. Un jugador que puede defender, que puede tirar a un nivel magnífico y que ha progresado también como creador de juego a un nivel mucho más limitado que Michael Bridges en su momento, pero creo que ese tipo de jugador que vimos sobre todo en Phoenix Suns y no tanto en los Brooklyn Nets, tiene muy buena pinta. Y claro, es un jugador ya veterano que sabe muy bien cómo defender, que ha jugado unas finales de la NBA y que creo que encajaría a la perfección con LeBron. Lo que pasa, ¿cuánto van a pedir por él los Brooklyn Nets? Y sobre todo, y esto me parece más interesante, Nacho, ¿qué equipos realmente pueden hacerse con él? Porque decías el caso de los Kings, si están desesperados, tal, pero ahí dependerá de si los Nets quieren rondas o quieren jugadores jóvenes. Y yo ahora mismo no sé qué es lo que... No puedo intuir qué es lo que pueden pretender los Brooklyn Nets. Yo creo que Brooklyn sí que se va a entregar al tanking durante esta y la próxima temporada, ¿no? Al menos porque si no, no haces el traspaso con el traspaso con Houston de vuelta para recuperar tus rondas, ¿no? Que mencionabas. Entonces, yo entiendo que se van a tirar al tanking todavía durante un añito más y dándole, digamos, ese plano de barbecho a Jordi Fernández para que pueda trabajar con los chavales jóvenes, que puedan desarrollar jugadores, que si hago un traspaso, por ejemplo, si envío a Cam Johnson a Cleveland, que es una posibilidad, y me vienen de vuelta y saco Okoro y George Niang, pues a Okoro tratar de desarrollarle al máximo y sacar todo lo que pueda de él, darle la pelota y darle responsabilidades para ver hasta dónde puedo llegar con él. Y luego George Niang, pues bueno, darle su rol, que aumente sus tiros y a mitad de temporada, si puedo, volver a enviárselo a otro equipo candidato a cambio de un par de segundas, ¿no? Yo entiendo que esa es una buena línea a seguir y, como decías, creo que al final el traspaso de Cam no lo marca tanto lo que quiera Brooklyn, sino lo que manda el mercado, ¿no? Es decir, la desesperación de los equipos, lo que estén dispuestos a dar, lo que aparezcan. Yo creo que, por ejemplo, el traspaso de Dorian Finney-Smith o incluso el de Dennis Schroeder, no tengo la sensación de que sean... Quizás más el de Dorian Finney-Smith, que tiene un año más de contrato, que es un jugador de los más destacados en este deadline como 3&D. Me sorprende que le sacasen tan rápido por unas cuantas segundas rondas y por un D'Angelo Russell y por Maxwell Lewis. No creo que fuese el mejor acuerdo. Entonces, con este de Cam Johnson, yo entiendo que los Nets sí que van a ir a hacerse algo más a la Michael Bridges. Puede ser que busquen conseguir prácticamente todo, sacar el máximo de él. Y uno de los equipos, aunque este es un programa de los Lakers, pero uno de los equipos que vería mejor posicionado para hacerse con Cameron Johnson es los Orlando Magic, que creo que tienen activos suficientes como para poder convencerles, ya sea de draft o de jugadores. Me imagino un Cole Anthony o un Anthony Black o un Gary Harris para rellenar salarios. Me parecería bastante interesante y sobre todo viendo lo bien que han sobrevivido sin Paolo Banchero, ahora también sin Frank Wagner y sin Mo Wagner, pero creo que es una posibilidad a explorar. Creo que es un equipo que se habla muy poco de ellos a nivel de mercado y me dejan, yo creo que intrigado de cara a lo que resta de deadline. No, ahí estoy completamente contigo y además hablamos de un equipo que también tiene de todo para ofrecer, ¿no? Pueden ofrecer algún interior, pueden ofrecer jóvenes, pueden ofrecer rondas, tienen absolutamente de todo. Y Cam para el 3, porque si hablábamos en otros episodios de cómo en Oklahoma si consiguen una escolta le ponen a jugar de 4, aquí en Orlando si consiguen un 4 le van a poner de escolta, ¿no? Para hacer el quinteto más grande, y Cam Johnson sería una opción brutal para ellos, pero es que volvemos a lo mismo. Cam Johnson, por el perfil de jugador que es, por el tamaño, por la experiencia, por todo, por el haber jugado en diferentes roles y ser quizás mucho más adaptable que Michael Bridges hacia una posición de menos importancia ahora que ha sido tan importante en Brooklyn, es que te encaja en cualquier lado y en cualquier equipo. Totalmente. Yo no sé, Nacho, si quieres para cerrar alguna reflexión final sobre el tema de los Lakers y qué pueden hacer de cara al traspaso o tus expectativas, porque hemos estado hablando de aquí opciones y demás, pero una cosa es lo que nosotros podríamos hacer como general managers de Los Ángeles Lakers y otra muy, muy diferente, lo que puede hacer Rob Pelinka sentado en la silla de general manager, porque nos ha sorprendido y también nos ha decepcionado mucho a lo largo de estos años. Y al final estos Lakers, la realidad, Sergio, es que por mucho que digamos traspasos, es complicado que vayan a cumplir o vayan a tapar todas sus carencias en este deadline, ¿no? Yo sí que espero un movimiento y sobre todo espero que el movimiento sea de Gabe Vincent. Así que eso es lo que espero que hagan y que se conviertan, por supuesto, en uno de los equipos que mejor se han movido en el deadline porque tienen que hacerlo y creo que están obligados a hacerlo con un Redick que está haciendo un buen trabajo pero que necesita más elementos en su plantilla.
Totalmente, Nacho. Unos Lakers que tienen activos, que tienen contratos y la determinación para seguir mejorando, y que a lo largo de esta casi una hora que hemos estado de programa hemos analizado en profundidad. Hemos tratado de explicar los porqués sí y los porqués no de las opciones y de los movimientos que pueden realizar los Ángeles Lakers. Así que, como siempre, Nacho, muchas gracias por pasarte por aquí a hablar un poquito de NBA, de los Lakers y, como siempre, en Gigantes del Básquet, donde tenemos muchísimo más contenido. Que los que nos estéis viendo en vídeo, ya veréis ahí al fondo la portada del mes que tenemos de la revista en papel dedicada a los años 2000, que precisamente los Lakers fueron uno de los grandes protagonistas, y que, oye, tenemos mucho más contenido. Muchas gracias también por escucharnos, que la semana pasada fue nuestro récord de la temporada en escuchas. Así que un saludo y hasta la próxima.